Muchas veces cuando sufrimos, cuando estamos preocupados, cuando pasamos por momentos de aflicción, sentimos una sensación de soledad que lo único que va a hacer es amplificar nuestros problemas. Una cosa es enfrentar una dificultad, pero enfrentarla completamente solo. El aislamiento crea un ciclo de miedo descendente. En lugar de esto, tú tienes que elegir ser la persona que se aferra a la presencia de Dios con ambas manos e invocas el Salmo 118, verso 6. El Señor está contigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. A todos los que llegan a nuestro espacio, bienvenidos. Complacidos estamos de que no solo oigan, sino difundan y compartan este tiempo devocional con muchas personas que están a su alrededor. Nosotros estamos desarrollando un acróstico de la palabra calma. Gracias a los que nos escribieron, muchos nos escribieron el día de hoy, la mayoría nos escribió la palabra calma y están haciendo el ejercicio con nosotros. Hoy vamos a ir, ayer desarrollamos la letra C, hoy vamos a desarrollar la letra A, la segunda letra de esta preciosa palabra llamada calma. Y mire lo que tiene para decirnos Dios esta mañana a cada uno de nosotros. Acércate. Acércate y pide. Acércate porque Dios está más cerca de lo que tú piensas y lo que tú crees. Muchas veces pensamos que Dios nos abandonó. Pensamos que los problemas se están haciendo más grandes y difíciles y que es muy difícil manejarlos. La Biblia, cuando habla de Dios, dice que Él es un padre. Y como padre, nunca se me ocurriría que mis hijos padezcan alguna necesidad, porque precisamente mi tarea es proveerles y darles todo aquello que ellos necesitan. ¿Sabía usted que la preocupación es innecesaria? ¿Y por qué la preocupación y la ansiedad son innecesarias? Porque nunca resuelven nada. Detrás de ellas no hay nada productivo. En el texto que leímos la semana pasada de Mateo, en el capítulo 6, cuando hablábamos del afán y la ansiedad, el Señor decía: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nada podemos hacer con llenarnos de miedo y generar en nuestra vida presión. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor le dijo a Moisés que Él les iba a mandar un ángel para que los acompañara durante su viaje a la tierra prometida. Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Cuando la Biblia, en Juan capítulo 15, el Señor le habla a sus discípulos, les dice: así como el pámpano está unido a la vid, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, cada día nos tenemos que asegurar de que no estamos solos. Cuando David enfrentó al gigante, él le dijo estas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Saber en las crisis que no estamos solos y que tenemos a un Dios que cuida de nosotros, que es nuestro proveedor, nuestro Padre y nuestro sustentador, es demasiado importante. ¿Saben por qué? Porque la preocupación lo que busca es alejarnos de Dios. Eso es lo que hace. Lo que hace la preocupación es sacarnos, como hacen los depredadores con las presas más pequeñas cuando tratan de ir a cazar. Los depredadores van y buscan a las presas pequeñas y las aíslan del rebaño, las aíslan
de los animales adultos, que son las que las defienden y las cuidan. Los pensamientos de temor, de ansiedad, de que no voy a poder pagar algo, de que no voy a poder cumplir algo, que mis hijos se van a quedar sin tal cosa, que no tengo con qué pagar la renta, o tantas cosas, de no poder cumplir una obligación, suplir una expectativa. Todo eso genera pensamientos de miedo, de temor, de no poder. Y sobre todo, esos pensamientos nos alejan de Dios, nos alejan de su favor, nos alejan de su gracia, porque los pensamientos nos aíslan y nos hacen sentir que somos solos, que estamos indefensos. Y eso no es lo que pasa, esa no es la realidad. Si usted deja que la ansiedad, el miedo, la preocupación, lo que hacen es invadir su mente, entonces ¿sabe qué van a hacer esos pensamientos? Van a tratar de ahogar la palabra de Dios en su corazón. Entonces imagine lo que le pasa a un cristiano cuando deja que su mente se llene de esos pensamientos. La palabra de Dios se hace infructuosa, porque ya Dios está lejos, está distante, siento que yo no puedo, que no soy capaz, y por eso es que muchos entran en pánico. Muchos atentan contra sus propias vidas. Otros tratan de refugiarse en las drogas, en el alcohol, en muchas cosas. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor con la letra A dice: acércate. Acércate, porque el Señor tiene algo que quiere llenar tu corazón. ¿Sabe qué dice Filipenses en el capítulo 4, en el verso 6? Por favor, lea la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y aquí es donde dice: no se afanen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Se acuerdan otra vez de Mateo 6? Cuando Jesús dice: no se preocupen qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Y termina diciéndoles: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo sigo insistiendo en algo. Si nosotros no cultivamos una vida de oración, si los cristianos no nos ocupamos de una vida espiritual basada en dejar que la palabra de Dios nos alimente nuestra alma, pero también nuestra mente, y los cristianos no nos ocupamos de buscar a Dios, de ocuparnos en las cosas espirituales, habrá otras cosas que nos van a invadir. Y por eso es que muchos de ustedes están preocupados por lo material, por su futuro, por el de sus hijos, por una casa, por un empleo. Y esa no debería ser nuestra preocupación. Porque la Biblia dice que esas cosas, después de ocuparnos de lo espiritual, vendrían como añadidura y vendrían en abundancia. Y aquí Pablo nos está diciendo en Filipenses 4:6, no se afanen por nada, en cambio oren por todo. Porque realmente en eso debe consistir la oración de un cristiano. Entonces usted va a escribir dos versículos muy importantes. Filipenses capítulo 4 versículo 6, que se lo acabo de recitar en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Y usted va a leer Efesios capítulo 6 versículo 18. Ahí sí lo puede leer en la Reina Valera, que siempre leemos. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando con ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos. A los que nunca han leído este versículo, quiero que lo vuelvan a leer, porque hay algo que me llama la atención, porque nos habla de orar, nos habla de suplicar, nos habla de velar, nos habla de perseverancia, pero ¿saben? Utiliza 4 veces la palabra todo. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia por ustedes y por las demás personas. ¿Por qué este versículo enfatiza tanto eso? Bueno, quiere decir que la oración tiene 4 características, y como la letra de hoy, la invitación del Señor es: en vez de preocuparte, acércate. Acércate a mí, acércate a mi palabra. Porque lo que han hecho los problemas es alejarte de Dios y del mundo espiritual, y por eso estás como estás. 4 características en la oración. Cuando aquí dice orando en todo tiempo, ¿qué está hablando? De la frecuencia de la oración.
¿Sabían ustedes que en la Biblia los hombres que vieron la respuesta eran así? Lucas 21:36 dice: velad por tanto y orad siempre. Y utiliza la palabra siempre. En Hechos 6:4, los discípulos, los apóstoles le hablan a la gente de escoger un grupo de servidores, porque dice: nosotros nos entregaremos a la oración. Nos entregaremos. En Hechos 10:2 hablan de un hombre al que le llegó el evangelio. Y las características de este hombre llamado Cornelio es que Cornelio oraba a Dios siempre. El versículo que acabamos de leer, Filipenses 4:6, dice: con toda oración y súplica. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y segunda de Timoteo 1:3, Pablo le dice a sus discípulos: sin cesar me acuerdo de vosotros en mis oraciones. O sea que los cristianos deben entender la necesidad de acercarse a Dios en todo tiempo. Y cuando hablamos de todo tiempo, estamos hablando de la importancia de aprovechar cada instante para que nuestros pensamientos, en vez de llevarnos al miedo, a la preocupación y a la ansiedad, nos lleven a la oración. Mire, segunda característica de la oración en Efesios 6:18. Ya acabamos de decir que en todo tiempo habla de la frecuencia de la oración, en todo tiempo. Pero también habla, dice, con toda oración y súplica, de la variedad de la oración. Y en la Biblia se habla de muchas maneras de orar. Había gente que oraba de rodillas, había gente que levantaba las manos, había gente que oraba con los ojos cerrados, había gente que oraba de acuerdo a un sitio o lugar. Pero miren, hay gente que oraba en acción de gracias, hay gente que se humillaba, hay gente que confesaba sus pecados, hay gente que hacía alabanza. La segunda característica de la oración es que la oración debe tener variedad. Por eso dice orando y suplicando. ¿Qué quiere decir? Que la oración en todo tiempo y de todas las maneras que sea posible. Orar cuando usted se levanta y cuando se acuesta. Orar cuando usted va en su carro. Orar mientras usted hace ejercicio. Orar cuando usted prepara los alimentos. Orar cuando está en la playa o cuando está en una fila de un banco o donde sea. ¿Sabe qué dice primera de Timoteo 2:8? Dice: insto a todos los hombres, mire, a todos los hombres, a que oren en todo lugar. ¡Qué belleza! He aquí lo que Dios le está hablando a la iglesia del Señor y a la familia Maná. No solo que oren en todo tiempo, hablando de asuntos de tiempo y frecuencia, sino de también variedad. Oren de todas las maneras posibles. ¿Sí ve que tiene sentido? Si la Biblia dice que oremos en todo tiempo, ¿qué quiere decir? No todo el tiempo estamos en la misma posición, ni en el mismo lugar, ni en el mismo sitio, ni haciendo las mismas cosas, pero siempre que esté haciendo algo, aproveche para orar. ¡Qué belleza! La tercera característica de este Efesios 3:18 cuando ora es que así como hay variedad en la oración, también hay maneras de orar. Y aquí dice velando con toda perseverancia. Y vuelve a utilizar la tercera vez la palabra todo. ¡Qué belleza! Cuando la Biblia habla de orar con toda perseverancia, es que la oración debe ser una oración que demuestre fidelidad. Una oración es algo que yo tengo que aprender a guardar, ¿sí? Que no debo parar, que debe ser contra toda adversidad. ¿Qué quiere decir velando con toda perseverancia? Que no se puede parar. Miren, cuando las cosas se hacen difíciles es cuando usted más tiene que orar, no cuando usted tiene que poner a llorar, ni se tiene que echar a mirar para atrás. Es ahí donde usted tiene que reforzar eso. Pero mi familia, decimos que estamos preocupados y vemos horas de televisión. Decimos que estamos preocupados y pasamos horas frente a un ordenador o en las redes sociales. Decimos que estamos preocupados y hacemos cosas que no tienen sentido, porque no aprovecha esos tiempos para que usted le diga a Dios: yo realmente estoy interesado en que usted haga algo conmigo. Estoy realmente interesado en cambiar mi tristeza, que usted la cambie en gozo, y que mi carga usted la tome para yo no llevarla más. Cuando Dios ve corazones realmente, mire, póngame atención, corazones realmente interesados. Cuando Dios ve las maneras de orar,
Ve gente que realmente quiere que Dios tome el control de su vida. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces oramos no solo por nosotros y nuestras peticiones? A veces uno mantiene muy interesado en las peticiones de uno, pero no ora por nadie. ¿Sabía que cuando uno ora por otros, como le pasó a Job, Dios también responde las oraciones? Y la cuarta característica de esta oración es: oren por otros. Orad por todos los santos, dice Pablo. O sea, la cuarta característica de la oración es aprender a orar por las necesidades de otros. Primera de Samuel 12:23 dice que no peque yo cesando de orar por vosotros. Cuando uno ora por otros, Dios responde las oraciones personales. Uno también se debe ocupar de la necesidad de otros. Piense en esto. Acérquese. Usted me va a escribir hoy en los comentarios de YouTube. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga cuál es la mejor manera para acercarnos a Dios. ¿Listo? Escríbanme a ver cuál es su opinión. ¿Cuál es la mejor manera que yo tengo para acercarme a Dios? Pero tenga en cuenta esta segunda letra: acercarse a Dios. Y ya vamos haciendo el acróstico, que yo sé que nos va a enseñar tremendas cosas para nuestra vida personal. Tome su agenda devocional. Hoy es el día 107 en su agenda. Y usted va a leer Éxodo capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el verso 30. Miren, las familias de Israel a las quienes Dios quería sacar de la tierra de Egipto. Y Dios les ordena que vayan y hablen y se presenten delante de Faraón. Lean esta interesante historia y resuelva las preguntas. Usted sabe que siempre publicamos al final de la semana las respuestas para que usted las coteje. Ore conmigo. Señor, hoy me acerco a ti. Hoy tengo que reconocer que mis problemas me han alejado de ti. Que mi mente se ha dejado invadir de pensamientos que no son. Y ahí es cuando yo entiendo mi necesidad de que tal vez este problema de preocupación y ansiedad que yo mantengo es porque estoy muy lejos de ti. Y hoy tú nos dices que nos acerquemos, que oremos en todo tiempo, que oremos de muchas maneras, que oremos con toda seguridad y que oremos los unos por los otros. Y eso es lo que hacemos esta mañana. Yo oro por cada oyente de Maná que a esta hora tiene un corazón lleno de dificultad, de crisis. Oro por usted, oro por su necesidad, y yo sé que usted también va a orar por mí en este día. Señor, te entregamos nuestras vidas, nos entregamos a ti y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.